El primer payaso apareció una noche cualquiera, pintado en un muro cerca de mi barrio. No era un graffiti normal. La sonrisa estaba demasiado estirada, los ojos mal colocados, como si miraran en direcciones distintas. Al principio pensé que sería una broma o algún artista urbano con mal gusto, pero en los días siguientes comenzaron a aparecer más, en fachadas, en persianas metálicas, en señales abandonadas. Siempre el mismo rostro, siempre la misma expresión torcida. La gente empezó a comentarlo con incomodidad, aunque nadie parecía tomárselo del todo en serio. Yo sí. Había algo en esas caras que no transmitía humor ni provocación, sino una sensación constante de amenaza, como si cada pintura fuera una advertencia silenciosa. Poco después llegó la feria. Se instaló en un descampado a las afueras, donde antes no había nada más que polvo y maleza. Desde el primer día me pareció fuera de lugar. Las luces eran demasiado intensas, los colores exagerados, y la música sonaba distorsionada incluso a distancia. Pasé una noche cerca por curiosidad y vi a varios payasos caminando entre las atracciones, sin maquillaje completo, con partes del rostro descubiertas. No actuaban, no reían, no hablaban con nadie, solo observaban. Algunos niños lloraban sin motivo aparente y los adultos evitaban mirarlos directamente. Cuando me fui, tuve la sensación clara de que uno de ellos me había seguido con la mirada hasta perderme entre los coches aparcados. Los días siguientes, los payasos empezaron a aparecer fuera de la feria, en calles secundarias, bajo farolas parpadeantes, en portales de edificios antiguos. No hacían nada concreto. Simplemente estaban allí, quietos, ocupando espacios que obligaban a rodearlos o a cambiar de acera. Una noche vi uno apoyado en la entrada del metro, bloqueando parcialmente el acceso. Nadie parecía reaccionar. Las personas pasaban a su lado sin mirarlo, como si ignorarlo fuera la única forma de mantener la normalidad. Cuando crucé su altura, sentí que inclinaba levemente la cabeza, lo justo para que supiera que había sido visto, aunque no levantara la mirada. La feria desapareció una madrugada sin previo aviso. No quedó rastro de las atracciones ni de los camiones. Sin embargo, los payasos siguieron ahí. Algunos grafitis fueron borrados, pero otros aparecieron en lugares más visibles. Empezaron a circular historias de gente que no volvió a casa después de cruzarse con uno de ellos de noche. Nadie hablaba de ataques ni de violencia directa, solo de miradas prolongadas, de presencias que se repetían, de la sensación de estar siendo marcado. Desde entonces evito las calles mal iluminadas y nunca paso cerca de descampados vacíos. Los payasos no vinieron a divertir a nadie. Vinieron a quedarse, a ocupar espacios y a recordarnos que hay sonrisas que no anuncian juegos, sino algo que prefiere observar antes de actuar. La fiesta de cumpleaños de mi sobrino se celebró en casa de mi hermana una tarde de sábado. Había globos en el jardín, una mesa llena de comida y varios niños corriendo mientras los adultos conversábamos distraídos. Mi hermana había contratado a un payaso después de ver buenas reseñas en internet. No era una empresa conocida, pero los comentarios parecían reales y el precio era razonable. El hombre llegó puntual, solo, con una pequeña maleta y un maquillaje sencillo. No traía música ni accesorios llamativos. Desde el primer momento algo en él me resultó extraño. Sonreía de forma constante, pero era una sonrisa vacía, mecánica. No hacía bromas ni levantaba la voz, se limitaba a observar. Recuerdo haberlo comentado con mi cuñado, pero ambos lo dejamos pasar. Era solo un payaso raro, nada más. El espectáculo fue simple, casi aburrido. Juegos básicos, trucos torpes, globos con formas mal hechas. Los niños perdieron el interés rápido y volvieron a jugar entre ellos. Pero el payaso no pareció importarle, porque en algún momento dejó de actuar para el grupo y empezó a centrarse solo en mi sobrino. Cuando el niño se movía, él giraba la cabeza para seguirlo. Cuando hablaba se inclinaba en su dirección,
No lo tocaba ni le decía nada fuera de lugar, pero su atención era fija, constante, como si estuviera estudiándolo. Mi hermana me miró en un momento y supe que ella también lo había notado. Pero ninguno hizo nada. No había nada concreto que señalar, solo una sensación incómoda que preferimos ignorar. Ese fue nuestro error. Cuando llegó el momento de la tarta, el payaso se acercó a mi hermana y le dijo que había olvidado unas velas especiales en su coche. Luego miró a mi sobrino y le preguntó si quería ayudarlo a buscarlas, que sería parte del espectáculo. El niño aceptó encantado, orgulloso de haber sido elegido. Mi hermana dudó un instante, pero el payaso señaló la puerta del jardín que daba a la calle lateral y dijo que tardarían solo 1 minuto. Yo estaba sirviendo bebidas y apenas presté atención. Recuerdo haber visto al niño salir de la mano del payaso. Recuerdo el sol de la tarde entrando por la puerta abierta, y recuerdo que esa fue la última vez que lo vi. Pasaron 5 minutos antes de que alguien preguntara dónde estaban. Salimos a la calle por la puerta lateral y no había nadie. Ni coche, ni maleta, ni rastro del payaso. La policía llegó esa misma noche. Revisaron la casa, el barrio, las cámaras de una calle cercana. El payaso aparecía en algunas imágenes, siempre de espaldas o desenfocado, imposible de identificar. El anuncio del servicio desapareció de internet al día siguiente. Las reseñas, el perfil, todo se esfumó como si nunca hubiera existido. Han pasado 3 años. No hubo llamadas, ni pistas, ni cuerpo. Solo silencio. Mi hermana ya no celebra cumpleaños. Y yo sigo sin poder perdonarme por haber visto salir a ese niño por la puerta y no haber hecho nada para detenerlo. El primer cartel apareció en la farola de la esquina una mañana cualquiera. Era un anuncio viejo, mal impreso, clavado con grapas oxidadas. Mostraba a un payaso sonriente anunciando algo que no tenía fecha ni lugar. No le di importancia al principio. En el barrio siempre aparecían carteles raros que nadie retiraba. Sin embargo, al día siguiente vi el mismo payaso en el escaparate de una tienda cerrada desde hacía meses. El dibujo era idéntico. Misma sonrisa, misma postura. Nadie recordaba haberlo colocado. El dueño del local aseguró que el cristal estaba limpio la noche anterior. Empecé a fijarme más. No por miedo, sino por una curiosidad incómoda que no sabía explicar. Con el paso de los días, el payaso empezó a aparecer en más sitios, en un mural recién pintado, en un folleto dentro del buzón, incluso en una lona publicitaria que habían colgado para tapar una obra abandonada. Siempre el mismo diseño, siempre la misma sonrisa inexpresiva. Pregunté a algunos vecinos si lo habían visto antes. La mayoría decía que sí, pero ninguno coincidía en cuándo había aparecido por primera vez. Algunos lo encontraban gracioso, otros ni siquiera lo recordaban bien. Lo extraño era que siempre surgía después de ciertos sucesos. Una tienda que cerraba de repente, un vecino que dejaba de salir de casa, un piso que quedaba vacío sin explicación clara. Nada alarmante por separado, pero el patrón empezaba a repetirse. Una noche decidí seguir uno de los carteles más recientes. Estaba colocado junto a una parada de autobús poco transitada. El dibujo parecía más desgastado que los otros, como si llevara allí mucho tiempo, aunque sabía que no era así. Alrededor, el barrio estaba en silencio. Al día siguiente supe que una persona había desaparecido en esa misma zona. No hubo testigos, ni señales de violencia, solo una ausencia repentina. Cuando volví a la parada, el cartel ya no estaba. En su lugar, apareció otro más adelante, cerca de un parque infantil cerrado por reformas. El payaso no anunciaba nada, no invitaba a nadie, solo estaba ahí, marcando lugares, como si señalara algo que ya había ocurrido. Con el tiempo entendí que el payaso no aparecía para atraer atención, sino para dejar constancia. No era una advertencia ni una amenaza directa. Era un rastro, una firma. Cuando alguien desaparecía sin ruido, sin preguntas, sin titulares, el payaso aparecía después,
ocupando el espacio vacío que dejaba esa persona. Nunca lo vi moverse, nunca lo vi cambiar, pero siempre estaba un poco más cerca de mi calle. Hace 2 semanas apareció uno nuevo frente a mi portal. Nadie más pareció notarlo. Esta mañana el cartel sigue ahí. Y por primera vez, tengo la sensación clara de que no está señalando algo que ya pasó, sino algo que todavía no ha ocurrido.